Listo. Muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta actividad. Primero, ofrecerles la más cordial bienvenida a este espacio. La idea es que nos sirva como una oportunidad para que reflexionemos sobre la realidad nacional y las implicaciones que tienen una serie de determinantes económicos, políticos, sociales, en las dinámicas familiares y que problematicemos estas relaciones y a partir de ahí reflexionemos, construyamos para la práctica pedagógica, para el trabajo que hacemos con las comunidades y en nuestras diferentes instituciones laborales. Yo soy Diego Conejo, soy profesor de Desarrollo Humano en el INEINA, que es el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia del CIDE, y para mí es un honor presentar al profesor jubilado doctor Mariano Rosabal Coto, psicólogo del desarrollo, quien ejerce la clínica y tiene muchísima experiencia en el tema de familia y ahora nos va a contar poco de esta investigación y los aspectos socioculturales del desarrollo. Muchas gracias, Mariano, por darnos con su visita a la Universidad Nacional. La idea entonces de esta actividad es que yo voy a hacer como una breve introducción, presentar algunos datos, una radiografía, en términos demográficos, en términos económicos y de las violencias que las personas están siendo víctimas. Y luego le daría el pase entonces al profesor Mariano Rosabal para que haga desarrollo de su presentación en socioculturales, el desarrollo infantil y las familias. Bueno, sin más, voy a iniciar y para eso creo que me voy a colocar por aquí. Lo primero a lo que me parece que tenemos que llamar la atención a propósito de una muy interesante charla que dio la profesora Ana Teresa León el martes acá, es que la tasa de fecundidad en Costa Rica está en 1.12. Lo cual es un límite muy bajo en términos históricos y muy por debajo de la tasa de reemplazo que es del 2.1. ¿Okay? Entonces, eso nos tiene que llamar la atención a reflexionar de por qué está siendo una dificultad tan importante para muchísimas familias el poder dentro de su plan tener hijos, contar con las capacidades que se requieren para hacerle frente a la crianza. Por supuesto que hay una serie de factores que tienen que ver también con una decisión personal, pero también hay una serie de condiciones socioeconómicas, de inseguridad, de inestabilidad, que evidentemente está afectando. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, por un lado, por todas las implicaciones que tiene esto para el desarrollo humano de una nación, para la vida en familia, para la vida en comunidad. Pero por otro lado también porque nuestro sistema social, las pensiones, por ejemplo, descansa sobre un esquema en el que se necesitan que las poblaciones se estén renovando constantemente y haya nuevas personas contribuyendo al sistema para financiar también a las personas que se están retirando. Y estamos muy por debajo de esa tasa de reemplazo. Y también la mortalidad, que históricamente ha sido muy baja en nuestro país, ha aumentado significativamente, más de un 35% después de pandemia, obviamente asociado a todas las muertes por la COVID-19. También algo que debe llamarnos la atención es que actualmente, según los datos más recientes del 2023, el 42% de la población se reporta como soltera, y los hogares unipersonales al 2024 representaban el 16% de la cantidad de hogares que tenemos en todo el país. En todo el país hay alrededor de 1.800.000 hogares y, ¿verdad? Si calculamos el 16% de esos hogares es una cifra nada despreciable.
Otro elemento también importante es el cambio en la estructura del matrimonio, ¿verdad? Y tenemos una relación de 4-1 del matrimonio civil que ha superado al católico. Y eso también es importante en términos de las convenciones, de las prácticas, de las tradiciones. Por otro lado, el uso del tiempo y la brecha de género es otro elemento que nos tiene que llamar a la reflexión. Según la encuesta más reciente del uso del tiempo, tenemos que las mujeres dedican 71 horas aproximadamente por semana al trabajo doméstico no remunerado, mientras que los hombres están 6 horas por debajo de esa cantidad de tiempo. Y si hablamos del cuidado destinado a personas menores de edad, niños y niñas, las mujeres dedican 7.36 horas, mientras que los hombres 3.52. Por supuesto que esto significa una sobrecarga de estrés, de responsabilidades, de sacrificios que sistemáticamente las mujeres tienen que hacer, y esto les impide participar de otras esferas de la vida social, de la vida económica, de la vida pública. Y también nos tiene que llamar a la atención y a la reflexión. Si queremos que las familias cuenten con las posibilidades para tener hijos e hijas, por supuesto que tenemos que también enfatizar este cambio cultural que es necesario. También a estos números se le suma en los recortes en inversión social. Pasamos de tener un 7.3 del Producto Interno Bruto en el 2020 dedicado a educación a tener un histórico bajo 4.9% en el 2025. Esto significa, por más que nos quieran convencer de narrativas que dicen que no ha disminuido, hay una clara disminución. Y dicen que es que hay menos niños y niñas, y entonces la inversión por estudiante ha aumentado. Eso tendría algún sentido si viniéramos de un sistema perfecto en el que todas las necesidades y la infraestructura y los recursos educativos eran perfectos y no había nada que arreglar. Entonces uno dice, bueno, ahora hay menos niños, están disfrutando de esas instalaciones tan hermosas, menos niños. Eso no es cierto. Hay carencias de infraestructura, de recursos tecnológicos, de inversión. Y si le sumamos un recorte, es todavía peor la situación. Si hablamos de la red de cuidado, de la cobertura que tiene la red de cuidado, que de por sí no es suficiente y solo abarca, según diferentes estudios, 10% u 8% de la población que debería estar abarcando, entre el 2022 y el 2024 se recortaron 14.694 cupos de la red de cuidado. De nuevo, eso significa la imposibilidad para muchísimas familias, miles de familias, de poder contar con los servicios de cuidado infantil que les permitan poder participar de actividades económicas para generar más recursos, para poder escalar en el perfil socioeconómico, y significa sobrecargar sobre todo a quién, a la población femenina de estas tareas que son no remuneradas. Si vemos los datos de las 3 instituciones que mantienen los servicios de red de cuidado, a pesar de que estos números podrían sonar pues, positivos, en realidad en todos los 3, en Ocensinay, en el IMAS y en el PANI, han disminuido la capacidad de los cupos del 2022 al 2024. Entonces, estamos con la narrativa de una política de universalización de los derechos de cuidado infantil, cuando en realidad se está contrayendo la cantidad de cupos que están disponibles para las familias. Por otro lado, según el indicador de pobreza multidimensional, para 2025, tenemos en el país 186.541 hogares que viven en pobreza. Si medimos la pobreza por línea de pobreza, no por la pobreza multidimensional, esta cantidad aumenta, porque la estimación de pobreza multidimensional está alrededor del 9%, que significan 186.000 hogares. La pobreza medida por ingresos por línea de pobreza anda alrededor del 15%.
es todavía más alta. Bueno, entonces estamos hablando de miles de personas que viven en esta situación. Y si vemos un poco los datos del INEC acerca de cómo es que están, en qué estado están la infraestructura de las familias, sus viviendas, vemos que hay una diferencia de brecha, una brecha de género importante. Si vemos, por ejemplo, entre los que se califican la vivienda como óptima, en las cuales la jefatura del hogar se identifica como un hombre, esta es del 34%, mientras que las jefaturas femeninas de un 24%, es decir, es mucho menor. Y esto nos habla también de una situación preocupante que aumenta esa brecha de género. Por otro lado, también tenemos niveles de violencia bastante preocupantes. Si contabilizamos la cantidad de homicidios del 2022 a la fecha, superamos los 3.559 homicidios que se han registrado. Esto significa miles de familias que han tenido que llorar la pérdida de un miembro de su familia de una manera violenta. Solamente en 2025 y con corte a octubre se registraron más de 2.493 intentos de suicidio en 10 meses. Y esto, por supuesto, es una estimación limitada, porque muchos de estos casos no acuden a los centros de salud y no forman parte de esta estadística. Además, del 2022 al 2024 hay un aumento del 118% en la mortalidad materna, lo cual también habla del deterioro de los servicios de salud que se están ofreciendo a la población. Entonces, aquí tenemos algunos determinantes de el estrés en términos de la pobreza que muchos miles de hogares están enfrentando en nuestro contexto. Las investigaciones que nosotros tenemos señalan que estas condiciones vulnerables aumentan la probabilidad de que las personas cuidadoras utilicen métodos coercitivos que imponen poder y no ayudan a niños y niñas a desarrollar la autonomía, la capacidad de razonamiento moral, de comprender por qué es que las reglas son importantes y de por qué se tienen que interiorizar estos principios. Y esto nos da que en el 2025 el PANI atendió 117.316 denuncias por supuestas situaciones violatorias de los derechos de los niños y las niñas y personas adolescentes. Y el 50% de esas denuncias corresponden a situaciones de negligencia. De nuevo, las familias siendo abandonadas en la tarea importante de la crianza, sometidas a situaciones de mucho estrés y mucha preocupación. Entonces, la respuesta ante esta situación desde las universidades públicas, desde la academia, desde la comunidad, tiene que ser apostar por la prevención. Y nosotros tenemos evidencia que la prevención, el trabajo con las familias, los talleres de crianza, los talleres psicoeducativos, los espacios recreativos seguros, los espacios de salud mental, para que padres, madres y personas encargadas puedan tener un momento de reflexión, de salud, de recreación, son un elemento muy importante que cambia el juego de esos hogares costarricenses. Y eso es sumamente importante y tenemos que tomarlo en cuenta. Tenemos también que hacer lo posible para cerrar la brecha en inversión y revertir el recorte en los presupuestos, sobre todo de la red de cuidado, como estábamos viendo anteriormente, porque esto aumenta la vulnerabilidad y las condiciones injustas en las que niños, niñas y personas adolescentes se están desarrollando. Y por supuesto, la violencia y la negligencia que estamos registrando en los hogares costarricenses es un síntoma de una sociedad que está siendo víctima de niveles no vistos anteriormente de criminalización de la vida cotidiana,
de la infiltración de redes de narcotráfico que lamentablemente nos roban a los niños y las niñas que deberían estar en las escuelas, en los colegios y haciendo un aporte positivo para sus familias, para sí mismos y para el país, y están siendo reclutados por redes que lamentablemente lo que ofrecen es una salida al cementerio o a la cárcel. Bueno, entonces, un poco la idea de esos datos es como presentar el panorama. Yo sé que no es muy halagador, pero ahora confío en que el profesor Mariano nos tenga mejores noticias. Y le dejo la tarea. Muchas gracias. Y bueno, otra cosa también que les agradecemos que por favor vayan anotando las consultas, las preguntas, porque la idea es que al final tengamos un espacio bastante dinámico de discusión, que creo que es lo más importante. Bueno, buenos días. Menuda tarea me deja mi querido Luis Diego de levantar el ánimo con esos datos. Yo no sé si les levante el ánimo, pero bueno, vamos a ver, vamos a compartir. Primero, buenos días. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a Lineína y al doctor Luis Diego Conejo, viejo interlocutor de viejas lides ya, aunque yo soy más viejo que él. Agradezco pues que me tomen como un interlocutor para este tema. La invitación pues es en función de compartir con ustedes los temas relacionados con mi trabajo, el trabajo que he realizado por algún tiempo, ¿no? Y que también toca la vida propia. Actualmente en las presentaciones, además de que hablo mucho, trato de incorporar elementos de lo más inmediato. Más de 30 y resto de años trabajé en la academia. Hago el mea culpa que nosotros somos expertos, no solo en los temas que tal vez es que nos especializamos. Somos expertos en montarnos una nube y un colocho que a veces solamente nosotros entendemos. Y yo he tratado siempre, en mi práctica académica como profesional, de que lo que se haga sirva para algo. Ustedes dirán, qué simplón. Bueno, es simplón, pero es difícil. Que muchas veces aterrizar datos, por ejemplo, como los que Luis presentaba, y conectarlos con lo que las personas viven día a día, usualmente solo quienes lo viven y lo experimentan lo pueden entender. Y de paso, ahí ellos los números les sirven para un comino. Pero para los que no estamos ahí, pero estamos siendo testigos de toda esa realidad, sí necesitamos y urgentemente acercarnos a esa realidad. Pienso que todo trabajo académico que no nos acerque, sino más bien nos aleja, hay que verlo con mucha, mucha suspicacia. Bueno, la presentación, aunque estaba fundamentada en el trabajo personal, decía, tiene más de fundamento en el trabajo de muchísimas otras personas, busca abrir a la reflexión más allá de los límites del estudio sobre familias y el estudio intercultural de las familias, acercándonos a la cotidianidad, a la realidad de millones de personas en el continente y quizás en el mundo. Discutir la familia como fuente de fortaleza para las infancias y las adolescencias en América Latina debería llevarnos a pensar y sentir por todas las infancias y adolescencias alrededor del mundo, ya que somos ante todo nosotros seres humanos.
de la tecnología cómica. Conste, yo soy boomer. Se supone que somos la generación más resiliente que hay en este momento entre todas las que existen, con todo el respeto de ustedes que son Zetas, A, todavía no hay beso. Y aún así, yo aprendí a manejar computadoras, aprendí a ver la tele a color y un montón de cosas, pero estas carajadas las cambian ahora cada rato, entonces no hay Dios posible que uno esté al día. Así que me disculpan. Bueno, la agenda que tengo, trato de hacerla un poco interesante y dinámica. Me interesa mucho, a mí me gusta el arte en general. Es una posibilidad de vivir el mundo de formas diferentes. Cuando yo da clases le decía a los estudiantes, además de estudiar psicología y que tengan que aprender inglés porque ese es el idioma del enemigo, si quieren hacer la revolución tienen que hablar el idioma del enemigo, hagan otras cosas además de ser psicólogas y psicólogos. Lean, bailen, sueñen, coman, hagan el amor, no se casen. Hagan muchas otras cosas que son muy importantes para no perder la conexión con lo que nosotros somos, seres humanos. Entonces, bueno, voy a usar ahí algunas obras para entrar en tema. Abordaré algunas premisas de partida, y ya me pongo serio como profesor, hablando de familia, familias. Haré una mención sucinta, porque Luis fue ahora bastante claro en cuanto a amenazas que enfrenta niñez y adolescencia en América Latina. Detallaré un poco más en cuanto a las familias en la cultura latinoamericana. Les voy a hablar de un librillo que publicamos en el idioma del enemigo, porque no había manera que nos publicaran a los latinos un libro en Oxford University Press, en el que, por cierto, hay 2 capítulos donde están colaboraciones de profes de aquí de la UNA, ¿verdad? Mauricio y Tamara, ¿verdad? Cada uno participó en diferentes capítulos. Bueno, y cierro con los desafíos y oportunidades para las familias latinoamericanas. Voy a pasar ahora a utilizar unos pictogramas de una artista china que tuvo una pasantía en Alemania. Ella desarrolló una serie de pictogramas a propósito de lo que estaba haciendo su experiencia como alguien nacido en China viviendo en el norte global, en un país altamente industrializado. Esa se llama, bueno, está en alemán, dice Ich, yo. ¿Qué le llama la atención de esto? Así, rápidamente, no, esto no es ningún test proyectivo ni nada por el estilo. ¿Les llama la atención algo que ven ahí? El tamaño de los personajes, ajá. ¿Perdón? Hay colores de fondo, que hay distinción en tamaño, color, bien. En la siguiente, se llama estilo de vida. ¿Qué les dice esa? ¿Sí? En la roja hay comunidad. La persona está sola. Interesante, ¿sí? Caracho, perdón. Bueno, voy a hacerlo yo sin información de cómo describirlas, ¿verdad? Sí sabemos que es un pictograma. Es una ilustración sin escritura. En este caso es, ¿qué sería? Un rectángulo dividido a la mitad izquierda en color azul, la mitad derecha en color rojo, la mitad izquierda tiene un solo personaje y la de la derecha tiene 6 tomados de las manos. Voy a hacer la descripción en estos, pero me van a disculpar, en otras tengo que ir muy rápido y más bien me hacen el favor de que activando una de las características de nuestra cultura, que llamaríamos que es una cultura de la relacionalidad, la solidaridad de ustedes con el compañero sea tal que luego puedan sentarse a contarle de qué se trata. Yo les puedo dejar la presentación. Bueno, vamos con la que sigue. Este otro se llama niñez. En el mismo formato, el rectángulo dividido en los 2 colores, en el azul, una figura en blanco más pequeña, simbolizando un niño o niña, y rodeada de 4 personajes
representarían adultos. En el de la derecha, el niño está en el centro y los personajes están alrededor. ¿Qué les dice esta? ¿Perdón? Ok, pero en ambos casos están alrededor. ¿Hay alguna diferencia en la disposición en la izquierda? Sí. Ajá. Ahí está el detalle, como decía Cantinflas. ¿Eso marca una diferencia? Es una pregunta, sí, ¿verdad? A propósito de lo que Luis mencionaba, del estilo de vida que tenemos hoy en día, esto mucho merced de la aculturación científica y la aculturación generalizada que tenemos, el concepto de niñez ha cambiado. Hoy probablemente ustedes fueron criadas así, el centro de la vida de sus papaces y sus mamaces. Cualquier cosita, ¿qué le pasó, mijito? Comenzamos a preguntarles sobre sus opiniones y les damos posibilidades de elección tempranamente, muchas veces antes de que tengan la capacidad. Esto describe mucho el estilo de vida que ha predominado en otros contextos, no necesariamente en los contextos tradicionalmente latinoamericanos, asiáticos y africanos, de paso. ¿Ya? Bueno, voy a pasar las que siguen un poquitillo más rápido. Expresar una opinión. Aquí les pido que le compartan al compañero para no atrasarles yo con la presentación. ¿Qué les llama la atención de esta? El otro no tiene un patrón definido, ¿verdad? Es como un alambique. Si hablamos de que la expresión de la opinión va como un alambique a la derecha y en el otro es una línea recta, ¿qué desprendemos de eso? ¿Cuál sería la conclusión? Exactamente, eso describe mucho, por ejemplo, un estilo de comunicación, pero también de cómo transmitir los contenidos. No es lo mismo que yo le diga a cualquiera de ustedes, mire, no me gusta lo que usted está diciendo, yo no voy a seguir hablando con usted. ¿Ustedes cómo se sienten? Probablemente no estamos preparados para ese tipo de interpelación, pero si yo le digo, vea, disculpe, necesito ir al baño un momentito. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy evadiendo, estoy evitando. En algún momento, pues puedo llegar por medio de ese alambique al punto y decirle, mira, es que yo creo que te estás pasando. Mejor cambiemos de tema, porque vieras que el que está allá en la esquina no se siente bien, está como que hachando. ¿Verdad? Bueno, conexiones y contactos. Aquí, en la misma línea, ¿verdad? Vemos de que el estilo de relación es más dirigido, es en menores cantidades y más focalizado. A diferencia que el de la derecha, es una interconexión bárbara, ¿verdad? Bueno, ahí les recomiendo que busquen a los pictogramas de esta artista, muy interesante. Vamos a hablar de algunas premisas de partida. El enfoque a partir del cual he procurado trabajar, donde interesantemente se han matriculado profes de diferentes latitudes, la gran mayoría del norte global, esos son los chancletudos del norte. Estamos claros de que la predominancia de la psicología, del conocimiento científico en general y la psicología, ha tenido un sello y un estilo propio. A los gringos les gusta mucho hacer acrónimos. Entonces ellos hablan de los enfoques weird. Weird en inglés quiere decir que raro, extraño. Pero el acrónimo lo que resume es el tipo de poblaciones en los que generalmente se basan las investigaciones en psicología y que además representa a este segmento del mundo, que es blanco, educado, industrializado, rico y democrático. Pero de ahí generalizamos,
¿verdad? No vamos a entrar en lo que seguro ustedes han visto con el profesor Conejo, de estas premisas y discusiones en la psicología del desarrollo, de la universalidad, de la especificidad, de lo natural, de lo cultural. También lo critican como los discursos WASP, que son occidentales, académicos y basados en la psicología científica. Resulta que en América Latina los modelos familiares, casi todo, diferencia mucho de los euroamericanos. Encontramos también que en la producción académica los contextos latinoamericanos y del Caribe están severamente subrepresentados. Es importante que partamos de una multidimensionalidad dentro del estudio de la cultura, que podamos reconocer las infancias y las adolescencias como realidades así en plural. No hay una única infancia, una única adolescencia. Yo creo que esto es importante porque es justicia para más de 660 millones de personas en el mundo. O sea, todo ese tanate de gente que no son necesariamente las muestras de estudios sobre las cuales se fundamenta la teoría predominante en la psicología. Bueno, diferenciamos y no hablamos y hablamos de las Américas, ¿verdad? Hay diferencias entre lo que es el norte, el centro, el sur, el Caribe, y además incorporando los inmigrantes latinos en el norte. Y los inmigrantes y las inmigrantes en el resto de América Latina, perdón. Bueno, una premisa importante, la última, las familias tienen una doble condición. Van a ser un factor, se deben entender como un factor protector y un factor de riesgo. Otro elemento importante, ya lo mencioné, es la aculturación y su impacto. ¿Ustedes saben qué es la aculturación? No, ven que el estilo latino nuestro nos vuelve muy corteses y muy decenticos. Entonces, si yo no entiendo, pregunto al de la par, si acaso, o lo googleo, quedo callado. Pero si yo estoy de cabezón que yo quiero aprender, yo no sé qué quiere decir aculturación. Y podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces, bueno, nada más un ejemplo. ¿Alguien sabe qué es aculturación? Sí, eso es de psicología social, gente. Ah, bueno, no importa, pero ustedes son de sociales. Aculturación es el proceso. Ok, a ver, ¿sí? Exacto. Con la particularidad de que entonces se establece una relación asimétrica de una cultura dominante o que se torna en cultura dominante paulatinamente. Entonces, ¿qué sería la aculturación? Tal vez sea muy rajado, pero volvámonos a ver nosotros, veamos todos los chunches que tenemos, el estilo de vida, cuánto conservamos nosotros de lo que tenga que ver con nuestros ancestros indígenas y aborígenes. Casi que nada, ¿no? Esto remite, digamos, a hablar de lo contrario de lo que genera la aculturación es la identidad, la identidad cultural, la identidad étnica, llaman algunos. Entonces, esto lo vamos a hablar un poco más adelante, pero ¿de qué se trata entonces? ¿Cómo vamos a preservar la cultura? Tenemos que resistirnos a la aculturación. Otro aspecto es que hay cambios muy rápidos en la sociedad y que en América Latina también tenemos cambios muy específicos y que tienen un impacto directo en familias y los tipos de familias que se van construyendo. Luis Diego ahora mencionaba que al disminuir la tasa de fecundidad, yo estaba pensando, toda esta teoría va a haber que reformularla dentro de unos 15, 20 años, porque las familias o van a ser pequeñas o van a ser familias unipersonales o vamos a tener que incorporar también una constitución familiar que yo no conozco todavía, que maneje otras especies animales que no solo sea el sapiens sapiens. Pero bueno, la cultura nuestra, la cultura en América Latina es una cultura que se caracteriza por estar orientada a la familia, donde las familias funcionan como subsistemas. Este subsistema es una mediación entre la cultura y el individuo. A ver, si nos ponemos un poquitillo ahí académicos,
La familia gestiona la descontinuidad, o sea, las transiciones ecológicas, los momentos de cambio en la vida a lo largo del ciclo vital. Como dije, pueden proteger como pueden ser un factor de riesgo. Veamos entonces, a partir de algunas teorías en las que hemos trabajado para explicarles rápidamente, a la hora de distinguir, para poder estudiar culturas, hay muchísimos abordajes. Yo les voy a compartir uno específico bajo el cual trabajé muchos años en colaboración con la profesora Keller, que fue mi mentora en la Universidad de Osnabrück en Alemania, y muchos otros colegas del mundo. Ella habla de que podríamos distinguir las culturas, esto no es dicotómico, es un continuum donde voy a hablar de algunos extremos, ¿no? Las culturas de la autonomía o las culturas distales frente a las culturas de la relacionalidad o culturas proximales. Si ustedes agarraron mi mala intención, los pictogramas de alguna manera reflejan esos contrastes, ¿no? Entonces voy a pasar a detallar un poco qué es cada estilo someramente para luego pasar tal vez a la discusión. El estilo distal o el de la autonomía se caracteriza por ser un modelo de la independencia. ¿Qué quiere decir esto? El entorno va a priorizar el contacto cara a cara, por ejemplo, en términos de interacción estudiábamos esto, lo que ven ahí, el face to face. ¿Cuánto tiempo la madre interactúa con un bebé viéndolo a la cara? Y no solo cuánto, sino cómo. Usualmente esas mamás les hablan y generan mucho mentalizaciones. ¿Cómo está mi amor? ¿Qué piensa? ¿Le gusta esto? Ay, no, tiene sueño. Desde ese momento estamos otorgando una condición de individuo separado a la criatura, aunque todavía en su desarrollo no tenga la capacidad de comportarse como tal. Este tipo de interacción, además, se basa mucho en la estimulación con objetos, un intercambio verbal intenso, y el bebé es un interlocutor, cosa que va a fomentar la autonomía. Mientras que en el estilo proximal, que es característico del modelo de la interdependencia, o sea, esta interconectividad, se enfoca mucho en un estilo de mucho contacto corporal. El contacto corporal se relaciona mucho con la calidez, la cercanía, además de mucha estimulación motora. En este caso, perdón, disculpen, todavía no iba a pasar ahí. Vamos a ver, diferencias importantes y para qué nos sirve entender esto. Bueno, desde, por ejemplo, ahora lo que mencioné del estilo de comunicación, ¿verdad? La idea es poder entender cómo en cada entorno cultural el crecimiento, el desarrollo va a tener formas específicas, formas particulares, y que si nosotros ignoramos eso, no estamos favoreciendo el mejor desarrollo que esas personas puedan tener en ese entorno cultural. Quiere decir que si de pronto nosotros llegamos a un entorno rural y venimos a repartir conceptos, y me perdonan si aquí hay adeptos a esas creencias, yo a veces soy muy escéptico, que se ha puesto de moda la crianza positiva. Y porque por ahí a alguien se le ocurrió decir que es lo que hay que promover, ¿verdad? A contrapelo, digamos, de las maneras autóctonas de crianza, estaríamos siendo cómplices en esta aculturación. A esto lo digo con el fundamento de una investigación en la que estuvimos yendo a Talamanca y nos dimos cuenta de todo. A ver, uno de los principales agentes aculturizadores en la cultura bribri, irónicamente, es la academia y el Estado. No son las iglesias evangélicas, que hay muchas. No son otras instancias, es la academia, por ejemplo. ¿Por qué? Nosotros llegamos con un saco gigantesco de preconceptos, asumiendo que es lo válido, lo universal, y tenemos que ponerlos a todos en el mismo orden, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, ancestralmente ha habido creencias y prácticas que tienen un arraigo en la realidad inmediata, que poco a poco se van perdiendo. Entonces, esto nada más como para dar un ejemplo de ese contraste. Por ejemplo, en cuanto a las metas de socialización,
en una cultura proximal se enfocan en la interdependencia, la consideración del otro. Es más importante que el individuo sepa adaptarse al contexto que resaltar lo que el individuo piensa, quiere y hace por encima del contexto. ¿Tá? El sentido del yo va a estar más vinculado a las relaciones interpersonales. En investigaciones que hacíamos con niños, comparando niños en Alemania, niños en Costa Rica, se le pedía que hiciera un dibujo de él mismo. Estamos hablando de niños preescolares. El chiquillo alemán o la chiquilla alemana, sí hacía un chunche así, llenaba la hoja, ustedes ya saben lo que eso significa, ¿verdad? Los niños latinos, no quiero estereotiparlo, había sus excepciones, pero usualmente la tendencia era a dibujar su entorno. Entonces se dibujaban ellos con las personas importantes o las personas que le daban algún lugar, ¿no? Luego se le decía, haceme un cuento sobre vos. Claro, en una cultura donde se me ha venido estimulando de que hablar de mí no es ser pedante, no es ser odioso, ¿verdad? Sí, a mí me gusta comer el brócoli, no me gusta el fútbol, pero me gustan las matemáticas y cuando sea grande quiero ser médico. No soy tan bueno en fútbol y por eso no me gusta. Le preguntamos a los chiquillos ticos. Bueno, yo me llamo Juanito, vivo con mi mamá y mi papá en San Luis de Santo Domingo de Heredia. Bueno, eso era en San Ramón, ¿verdad? Aquí estoy inventando. Yo soy bueno, mi mamá dice que yo soy muy bueno porque yo le ayudo con los mandados. A mí me gusta estar mucho con mi abuelita y ahí siguen los chiquillos describiendo el entorno. Entonces vean, no voy a entrar tal vez en tanto detalle de lo académico, estos ejemplos creo que los tenemos a la mano y ustedes pueden ir a hacer una revisión de sus vidas, de sus entornos y van a encontrar cómo les resuena mucho esto, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántas personas aquí a la hora de que decidieron escoger una carrera pidieron opinión a un tercero? ¿Cuántas personas le pidieron ayuda a alguien? Necesito conversar. Ajá, levanten la mano así rápidamente. Ok, de todas esas, ¿cuántas consultaron en sus familias? Casi todas. ¿Cuántas consultaron solo a un amigo o a una amiga? 2. Ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Ahora, no es que esté malo, es que tiene que ver con la forma en que nosotros vamos siendo socializados. Bueno, me voy a brincar estas para no saturarlos, ahí le dejo a Luis la presentación. Lo que de aquí quiero resaltar es que uno de los tantos rasgos, pero fundamentales para entender el desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes en América Latina son las familias. ¿Por qué? Hay una categoría que se llama familismo y tiene que ver con este concepto de definirme a mí mismo en función del entorno. Entonces, yo me voy a definir, me voy a ponderar acorde a mi rendimiento, a mi conducta, a mi relación con las otras personas, y en este caso es en primera instancia el entorno familiar. Esta escultura, seguro ustedes no la conocen ya, solo quienes hayan ido al Museo de Arte Costarricense. Es una escultura que estaba al frente del aeropuerto Juan Santamaría. ¿Perdón? Se llamaba, gracias, Parque del Agricultor. Es una escultura hecha por Francisco Zúñiga, famoso escultor costarricense, que la tuvieron que quitar porque el vandalismo fue más fuerte. La sensibilidad artística que hemos transmitido aquí a las personas en Costa Rica ha llevado a eso. Aquí estoy citando un texto del libro que les conté. Asumimos que la familia y las familias son el escenario privilegiado donde diversos dominios de socialización convergen e interactúan. La familia, entonces, es también un lugar, podríamos decir que es una suerte de laboratorio, ¿no? Y por tanto debemos considerarlo dentro del cualquier abordaje que nosotros hagamos. Y aquí otro texto de uno de los capítulos. Por tanto, la cultura y la transmisión cultural se estructuran dentro de la familia, la cual adquiere su forma dinámica en la cultura misma. El conocimiento culturalmente relevante nos enseña en relación con habilidades interactivas, comunicativas y sociales básicas.
La familia transmite guiones culturales relevantes para el desarrollo humano. ¿Cuáles pueden ser esos guiones culturales? ¿Pueden ustedes así rápidamente identificar? Claro, que en casa nunca nos dicen, vea, este es el guión cultural para aprender a comer o para comer en la casa de las visitas. Pero eso es cómo nos lo transmiten. No sea malcriado, no sea irrespetuoso. ¿Mm? Eso no se dice, eso no se hace. Por favor, a ustedes no se lo usaron, a Luis y a mí sí. Muchas gracias, etcétera. Bueno, digamos. Entonces, la cohesión de la típica familia latina va a ser un factor protector, como también puede ser un factor de riesgo. Aquí lo que quiero, y tal vez en el afán de levantar ese ánimo que Luis decía, es, bueno, ¿qué podemos nosotros rescatar y sostener de los rasgos propiamente culturales frente a estos cambios tan fuertes y tan intensos que, claro, amenazan con cambiar la forma de las familias? Pero yo creo que sí, que todavía hay mucho potencial. Bueno, ¿qué amenazas tienen la niñez y la adolescencia? Aquí nada más los voy a mencionar, no los voy a tallar. Luis fue bastante exhaustivo. Según lo que es UNICEF, CEPAL y OMS, se puede decir que hay 5 grandes ejes. La violencia armada y el crimen organizado, Luis explicó bastante de eso. La crisis climática y la pobreza multidimensional. Creo que la crisis climática hay que también desmenuzar y ver qué efectos está teniendo en términos de la cotidianidad de las personas, no solo que tenemos mucho calor o más calor de la cuenta, ¿verdad? Sino temas, por ejemplo, como la falta de agua, de recursos hídricos, la migración forzada, que todavía aquí no la tenemos, pero en muchos otros contextos, por los cambios climáticos, las personas pierden su trabajo, tienen que ser migrantes forzadamente y, por supuesto, entrar en línea de pobreza, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con la movilidad humana, las crisis migratorias, la salud mental, los riesgos digitales, las brechas educativas y la salud reproductiva. Bueno, tanto que he cacareado, valores culturales y la estructura de familia. Bueno, decía que el familismo es un rasgo importante donde tiene una consecuencia específica, refuerza mucho la cercanía emocional. La cercanía emocional es solidaridad, es poder desarrollar más fácilmente la empatía, la compañía, el poder estar con las personas y por supuesto todo lo que eso implica en cuanto a redes de apoyo. Hogares multigeneracionales. ¿Cuántos de ustedes viven en un hogar de estos? Donde están 2 o 3 generaciones. 1, 2, 3, 4, ven, todavía hay, ¿no? Claro, no vamos a entrar en detalle qué significa vivir en la casa donde está mi abuela, mi abuelo, y de pronto alguien me regaña y me caen 3 más regañándome porque además de que mi mamá me dijo, me cayó mi tía, me cayó mi abuelo, etcétera, ¿no? Pero es una constitución específica que en contextos de adversidad, usualmente, y eso es lo que se ha estudiado mucho, las familias se activan en términos de sostener, por ejemplo, económicamente, en términos, por ejemplo, del cuidado y la crianza. ¿Cuántas personas aquí son mamás, papás? Bueno, mamás, aquí la mayoría son mujeres, una. Bueno, por eso la tasa de fecundidad para abajo. No, mentiras. ¿A quién recurrió usted inicialmente con, no sé, su primer hijo o hija para el cuidado? ¿A una guardería? Por ejemplo, las personas siguen tendiendo a considerar en primera instancia la familia de origen para que colabore en la labor de crianza. Bueno, hay un tema que se llama la disciplina heterónoma, que mejor no la voy a tocar, pero tiene que ver con esto de la relacionalidad jerárquica. Los valores en nuestra cultura tienden a estar jerarquizados, ¿sí? Y se facilita más en una cultura de la relacionalidad, porque las figuras de autoridad están ya por sí dadas, ¿no?
usualmente se relacionan con la edad o con el rol en este caso. Tenemos una cultura donde predominan los valores como el respeto, la obediencia, la simpatía, el bien portado, que son muchos valores que tienen que ver también con la deseabilidad social. O sea, ¿cómo no querer a un chiquito que tiene esas características? Que es respetuoso, que es obediente, y además bien portado. La calidez y la expresividad en la crianza es otro rasgo muy fuerte y muy importante, ¿no? Nosotros no solo cuando educamos estamos transmitiendo conocimientos, transmitimos formas, ¿no? Y usualmente en nuestra cultura, aunque los del norte siempre nos ven así como muy, ay, qué vacilones, qué gritones, qué escandalosos son, ¿verdad? Cómo hacen muecas y todo. Tiene que ver con esa expresividad y ese potencial de transmisión afectiva en las relaciones. Ya había hablado del rol de los hermanos y los abuelos. Y voy a pasar, vamos a ver, vamos a irnos a esto del familismo, ¿no? Nada más para volver a detallar la definición. Leo aquí, el familismo es un valor cultural fundamental que prioriza las necesidades, los intereses y el bienestar de la unidad familiar sobre el individuo. Implica un fuerte sentido de identificación, lealtad y reciprocidad entre los miembros de la familia nuclear extensa. Yo sé que ya sus cabecitas formadas en educación, en psicología, y van a decir, sí, pero esto refuerza los patrones patriarcales, heteronomía, etcétera, etcétera. Bueno, sí, sí, pero el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No hay contexto cultural en este planeta que no tenga una historia y que no tenga sus falencias. El interés aquí es resaltar cualidades que paradójicamente en los países ya altamente industrializados se han ido perdiendo. Si nosotros vamos a ver la historia de todos esos otros países, en algún momento estuvieron viviendo bajo este tipo de constelaciones, bajo estas formas, porque están arraigadas también con los cambios socioeconómicos que van teniendo. El tema es que los cambios socioeconómicos no se acompasan, perdón, los cambios en las familias no se acompasan a las exigencias del cambio socioeconómico y a fin de cuentas terminamos más bien adaptándonos a una sociedad que cada vez nos hace más y mejores consumidores. ¿De qué? De todo, de cualquier cosa. Ahorita es de información, ¿no? De contacto, entre otras cosas. El familismo tiene 4 categorías. Podría ser el familismo demográfico, ¿cuántas personas viven aquí en una propiedad donde comparten con abuelos, tíos y demás familiares? Bueno, hay un par. Pero donde viven cerca de las familias, de los papás o de tíos y tías, hay más. Y eso tiene un sentido y tiene toda una función. Está el familismo estructural, que tiene que ver ya con la constitución, digamos, de esas familias intergeneracionales, hogares intergeneracionales, el familismo conductual, que es este conducirse acorde a estos valores, y el actitudinal, que tiene que ver más con los valores. Ya lo había dicho, pero bueno, el familismo se expresa a través de diferentes normas y valores, como las redes de parentesco extendidas, el respeto, el apoyo y la obligación mutua, la socialización y la celebración. ¿Cuáles son las típicas celebraciones que ustedes atienden en sus familias, fines de semana? Que le dicen, ay, es que está el de fulanita. ¿Ah? ¿Cumpleaños? ¿Ah? Los rosarios, ¿verdad? El matrimonio, el bautizo, la confirma, todo eso tiene la tamaleada, ¿no? Por ejemplo. Y la interdependencia en la toma de decisiones. Bueno, voy a brincarme porque ya estamos con el tiempo, ¿verdad, Luis? ¿Por qué es importante hablar de las relaciones en la familia extendida, en la familia latinoamericana? Hay apoyo emocional, hay preservación de la cultura, créase o no, se construye un capital social, hay roles de cuidado para las personas menores de edad, para las personas adultas mayores, para las personas enfermas, hay amortiguación del estrés,
y hay un enriquecimiento de la identidad. Entonces vean que esto no es algo antojadizo, ¿no? ¿Qué desafíos y oportunidades tenemos nosotros hoy en día? Bueno, ya he hablado un poco de estas fortalezas. ¿Qué vulnera? La inestabilidad económica, la pobreza, el acceso limitado a servicios sociales, desempleo, la pobreza, todo lo que Luis mencionó al inicio, me voy a remitir por ahí. Me voy a brincar del librillo. Y para ir cerrando, es importante preservar nuestro patrimonio. Esto nos lleva a reforzar la memoria histórica. Nos permite evitar repetir los mismos errores y nos puede acercar a un futuro mejor. El proceso contrario a la aculturación es la enculturación, que sería en este caso el sumergirse, reforzar y favorecer una identidad cultural que está relacionada con valores, con prácticas, con conductas, ¿no? Desde América Latina al mundo, yo creo que nosotros tenemos toda la autoridad de decir los vínculos importan en todo lo que eso puede significar. Y los vínculos importan comenzando, como decía mi abuelita, por casa. Y a la caridad comienza por casa. Bueno, más allá de los temas religiosos, ¿qué es lo que esto nos genera? Una sensación de conectividad, ¿verdad? Eso sí. Entonces yo puedo, y no solo aquí, los carajillos que yo atiendo mucho, cuando están jugando, me hablan de que juegan videojuegos, y no, sí, estoy jugando con un mae de Rusia, otro de Serbia, otro de Taiwán, o sea, la gente se siente muy conectada, pero ahondemos un poco qué tipo de conexión y qué tipo de interacción, ¿no? Cierro aquí con, en un momento de inspiración, me puse a tratar de transmitirlo de una forma más literaria. La familia trasciende el hogar, la familia es parentesco, la familia apoya, crea redes, la familia vive entre paredes de concreto, madera, zinc o ramas. La familia cuida, arrulla, abraza y protege. La familia me acoge mientras cuenta mi historia. La familia se sostiene en la herencia. La familia me llora, premia, alienta, consuela y me acongoja. La familia sostiene mis sueños en el aire y los construye en la tierra. La familia sana mis heridas y puede causar otras. La familia me sostiene mientras vivo y me recuerda cuando parto. La familia lleva conexión. La familia es un sentimiento. La familia es un sueño que habita en mi corazón. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Mariano Rosabal por su presentación y sobre todo por ese cierre que creo que nos eleva el ánimo y la esperanza. Ahora quisiera, por favor, escuchar sus reflexiones, sus preguntas, sus consultas y preocupaciones a partir de estas breves presentaciones. Y la idea es que podamos tener un diálogo más dinámico en esta segunda parte. Entonces, por favor, levante la mano quien quiera hacer una pregunta. Bueno, muy buenas tardes. Primeramente, muchísimas gracias por la charla y quería consultar ahorita que hablábamos del tema de las familias. Primero, ¿cómo se genera esta dinámica familiar, digamos? Porque sabemos que cada persona de la familia cumple un rol dentro de la familia, pero ¿cómo es que se genera este rol familiar, digamos? Y además, ¿la familia se considera únicamente familia si existe lazo de sangre o se podría considerar familia personas que no tienen lazo sanguíneo? Gracias. Muy interesante las dos preguntas. Viera que la primera, en febrero estaba en un congreso de los que ya uno va porque ya está viejillo y quiere ir a pasear, pero también fue muy lindo porque me reencontré con queridas colegas de otros países, que era sobre antropología cultural.
Y estuvimos hablando un poco de, bueno, ¿de dónde viene esto del familismo? No sé si es por ahí donde su pregunta, ¿no? Y un poco ahí estábamos elucubrando, bueno, ok, sí, es algo que vemos en la realidad, operando en la realidad, pero eso no es gratuito. Hablábamos de que, bueno, el acervo, por ejemplo, de las tradiciones de nuestros ancestros es un acervo totalmente de la interrelacionalidad, y no solo entre las personas, sino también de su visión, de su cosmogonía, su conexión con el mundo, con el entorno natural, ¿verdad? Pero también en algún momento hablábamos de que, aunque no nos guste, pero merced de la conquista y la imposición del cristianismo, hay valores que tienen que ver con esto de, si no valores, rituales y actividades que tienden mucho a generar la cohesión. Ahora mencionaba, por ejemplo, el rezo, ¿verdad? O cuando, no sé, muere un pariente en la familia y no tenemos para el entierro, pasamos el sombrero y entre todos luego que para el rezo yo llevo el café, usted lleva las rosquillas y usted paga la rezadora, ¿no? Entonces, hay diferentes situaciones que se han venido dando a lo largo de nuestra historia que de alguna manera, aunque haya habido aculturación, cuando son asimiladas desde digamos, desde este eje, ¿verdad? Entonces, la religión sí aporta algunas cosas, no es por el catolicismo, no es por el cristianismo, no es por conservar estrictamente el acervo cultural ancestral nuestro, pero hay una mezcla. Y algo que también tiene que ver mucho, que visto desde la psicología evolutiva puede sonar muy frío, pero son las mejores formas de adaptación. Cuando tenemos entornos adversos, la especie humana ha sobrevivido porque somos una manada, porque somos un montón. Y entonces nos las agenciamos para desarrollar las formas de sostener la cohesión y poder seguir adelante. Entonces, ese es un tema muy interesante porque remite a la historicidad de esto. Ahora, este rasgo no es solo, digamos, el familismo se estudia más como un rasgo latino, pero los mismos patrones ustedes los pueden encontrar en África subsahariana, en casi toda Asia. Es más, está a veces tiene que ver mucho el modelo socioeconómico, lo que ahora llamamos el sur global. ¿Qué es lo que nos aleja de esas estructuras de familismo? Bueno, hay teorías por ahí. Una alta industrialización, por ejemplo. Entonces, los modelos socioeconómicos sí inciden en la forma en que las personas nos relacionamos, ¿verdad? La aculturación, cuando de pronto nosotros vamos asimilando formas de ver la familia, formas de ver al individuo que legitiman maneras diferentes, donde entonces yo prescindo de la familia, ¿verdad? Entonces, no sé si respondí la primera. La segunda era, perdón. Familia, sí, claro. Omití decirlo, claro. Como dicen ahora en los memes y todas esas cosas, la familia del corazón, la familia escogida. Sí, eso vale, claro. ¿Por qué? El concepto de familia sí tiene una conexión mucho en el parentesco por la consanguinidad, pero también está el construido por las relaciones, ¿no? Entonces, ahí no hay cuestionamiento. Familias no son solo familias consanguíneas. De hecho, las constituciones familiares, yo me acuerdo cuando hace 20, 30 años una colega en el Instituto de Investigaciones Psicológicas comenzó a estudiar las familias. En ese momento era una gran novedad de hablar de las familias divorciadas y luego las familias constituidas o reconstituidas, ¿verdad? Los tuyos, los míos y los nuestros. Y después ahí siguen ahora diferentes, porque yo conozco muchas familias donde los tuyos, los míos y los nuestros nos divorciamos, pero mis hijos siguen siendo muy amigos de mi ex esposo, ¿verdad? O mi hija tiene una gran conexión con mi ex esposa. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es ese arroz con mango? ¿Por qué? Los vínculos pesan. Y yo creo que hablar de la familia, a fin de cuentas, en mucho es legitimar, preservar y cuidar los vínculos y la forma en que nos vinculamos. Bueno, según lo que entiendo, hay como que retomar nuestra cultura y empoderarnos como de esta, porque, digamos, lo que entendí a nivel general es que la aculturación no es algo muy favorable, pero digamos, ya que estamos en un mundo tan globalizado,
por qué la aculturación llega a ser algo desfavorable si, o sea, no sé, tal vez hay familias que quieren como desapegarse un poco de la cultura porque no piensan que ésta responda a sus principios. Bueno, es muy interesante. Hay un concepto que yo no mencioné que es la aculturación global. ¿Mm? O sea, el fenómeno de la globalización, podemos entrarle desde diferentes puertas. Yo en lo personal no como el cuento de que la globalización es un valor, eh, no sé si es ético, pero un valor legítimo donde a todos nos ponen parejo en el mismo suelo. No es porque no haya equidad, pero el gran riesgo que esto conlleva es ir borrando las diferencias en términos de las diferencias que favorecen la identidad. Entonces, ¿qué conlleva mucho la aculturación? Una pérdida de la identidad local, por ejemplo. En los últimos, en los últimos años que di clases en la escuela de psicología, y además luego a esta persona la tuve afortunadamente como asistente en uno de los proyectos de investigación, llegó una chica que se identificó además como Bribri. Estábamos llevando el curso de desarrollo 2, que era adolescencia, y teníamos que ver el tema de identidad étnica. Y yo pregunto al grupo, ¿cuál es la identidad étnica de ustedes y nosotros, los que estamos aquí? Y relanzo esta pregunta. ¿Cómo se identifican ustedes étnicamente? ¿Ah? Bueno, blancos, no somos anglosajones, somos mestizos. ¿Mm? Y esta chica muy oronda dice, yo soy Bribri, pero así, con la velocidad del rayo. Mientras que todos los demás estuvieron en un silencio como de 5 minutos sin saber qué diantres somos. Entonces, vean, el solo hecho de que yo no saber, no poder identificarme con eso, ya a mí me pone a sospechar de las bondades que extrapolan de la globalización. No quiere decir de que haya condiciones mediante, digamos, que haya condiciones de vida que las personas quieran cambiar. Por eso existe la inmigración. ¿Mm? El tema es que la aculturación usualmente conlleva la imposición. No es una asimilación razonada, no es una asimilación respetuosa. ¿Cuántos tienen Android? ¿Cuántos tienen Android? ¿Cuántos tienen el otro, que es el Apple, el iPhone? Ok. Hay otro sistema. No, ¿verdad? Quiere decir, nosotros tenemos posibilidad de escoger aquí, ¿no? Escoger uno u otro. ¿Mm? ¿Cuántos tienen cuenta de correo electrónico que no sea Gmail, Hotmail o Yahoo? Una. Y ahí podemos seguir. O sea, yo estoy hablando de la globalización sobre todo porque ahorita tenemos quizá los mejores ejemplos, ¿no? Que se da una generalización. Y a ver, esto no es un proceso que Tatica Dios lo está moviendo por ahí. A fin de cuentas, todo responde, y esto no es una teoría conspirativa, pero todo responde a que la sociedad humana cada vez más se ajusta a los requerimientos de los modelos socioeconómicos imperantes y que cada vez no son plurales, ya va siendo casi que solo uno. En este momento ustedes sienten que nosotros elegimos democráticamente las cosas. Esas se las dejo picando. Entonces, a ver, para volver al punto de la compañera, esto no obsta que las personas podamos buscar cambios cuando son razonados o a veces la misma necesidad nos lleva. Claro que sí, pero en aras de una globalización tan atropellada, pero además tan impuesta, lo que tenemos que hacer es primero reflexionar qué estamos dejando de lado, qué estamos perdiendo, si nosotros estamos conviniendo con eso, ¿verdad? No sé si le respondo a la pregunta, la inquietud. Sí, gracias, muy interesante. Muchas gracias, doctor Mariano, por la charla. Bueno, yo tenía una consulta con respecto a em, cuál tipo de familia puede ser mayormente como un factor protector. Si
para el desarrollo de niños y adolescentes, si la parte de la familia distal o la familia proximal o familista, que era lo que estábamos hablando. Ajá. Y muy interesante pregunta. Oigamos la respuesta, decías para todos, no la sé, pero sí le puedo decir, o sea, no hay un modelo, un único modelo que sea el conveniente. Y ojo, que siempre tendemos ya un poco a ese sesgo, ¿verdad? Uniformemos. Los modelos distales, por ejemplo, sí, son muy funcionales en una cultura. A ver, yo saqué mi posgrado, esto no es para ser autorreferencial, pero es lo que ahorita tengo más presente. Yo tuve que ir a Alemania para sacar mi posgrado. Viví casi 5 años allá. Me llevé a los Huilas Chirrisquitillos. Mi hija se fue de año y medio, habló primero alemán antes que español. Cuando hablaba español, lo hablaba con acento alemán y con gramática alemana. Entonces, ponía los verbos al revés y todas esas cosas. En el estar en una condición de aculturación fue muy interesante para luego poder entender esto. Entonces, por ejemplo, a ver, las familias tienen 1 o 2 hijos. Usualmente, a la hora de estudiar, la escogencia de la universidad no es como, hey, yo estoy aquí, lo más largo es que, bueno, yo vengo aquí a una residencia estudiantil, si soy de Guanacaste, si soy de Buenos Aires, qué sé yo. Pero allá las distancias son muchísimo mayores, entonces son 300, 400 kilómetros. Cuando los lazos familiares no se están basando en estar aquí todo el tiempo, el muchacho o la muchacha se va con más tranquilidad a la universidad y los papás no entran en crisis por eso, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, si lo vemos como formas adaptativas, acá ya yo hablé bastante, ¿no? El tema es de que nosotros podamos también tener claridad los alcances, porque yo no es que presenté la superfamilia, no. Estas familias, hay estudios que muestran, por ejemplo, todo el espectro, digamos, del riesgo. Entonces, el familismo ha puntuado alto con ideación suicida en adolescentes en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Por qué? Cuando el familismo o se asienta en un tremendo autoritarismo, control, y sobre todo con las muchachas. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? ¿O qué es lo importante? No lo interesante. Poder aprovechar las fortalezas, maximizarlas, si estas nos van a servir de factor de protección, por ejemplo. Es factor de protección, hay otros estudios, para el consumo de drogas. Si solamente nos queremos centrar ahorita en este tema que está en la agenda nacional, allí tenemos un lugar donde desarrollar política pública. La protección de los menores de edad, cuando hay un entorno de convivencia, un entorno donde hay abuelas, abuelos, tíos, que pueden cuidar al niño o a la niña, que tal vez mamá y papá no pueden estar atendiendo 24/7, es importantísimo. Un nieto, una nieta que tenga un abuelo, una abuela, solamente para desahogarse de que papá o mamá lo aporrea o de que el niño está siendo víctima de abuso, eso cambia muchísimo las cosas, ¿no? Si tengo a la abuela en la casa o llega todos los días, también, ¿verdad? Entonces, no sé si le respondo la pregunta. El tema es posicionar el tema, valga la redundancia, ¿no? Y seguirlo explorando. Es que esto no son cosas acabadas, es algo que hay que seguir trabajando, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues vamos a ir ignorando rasgos culturales que son importantes y que en algún momento, dentro de unos 50, 60 años, lo vamos a encontrar en los museos. Tengo una duda. Usted presentó los 2 modelos familiares un poco como una dicotomía, o sea, como 2 en contradicción. Eso es como desde la vivencia personal, o sea, yo soy una familia altamente migrante, pero no en el sentido que migramos como familia, sino desde yo sé que hasta 6 generaciones o puede ser más, que siempre personas migran a diferentes partes del mundo. Gracias a eso tenemos los 2 patrones familiares muy presentes dentro de la familia. Y lo que
yo he notado últimamente es que en ciertas situaciones se activa una forma de actuar o la otra. O sea, ante crisis familiares, de pronto parecemos mucho una familia muy latina y ante retos que son como más de independencia de alguien, podemos actuar de la otra forma. Y el mismo, inclusive el mismo núcleo familiar o en procesos de incorporar una persona nueva. Entonces, se ha hecho como un rompecabezas súper interesante, claro, en una constelación familiar que es bastante particular porque tenemos esa tendencia muy a la diversidad. Pero por eso yo no lo veo, yo lo veo en los momentos de activación, uno de pronto en la familia siente un cambio, sí siente algo, pero no, creo que no lo estamos viviendo como dicotomía. Tal vez me aclaro. Me parece que en el momento que presenté la diapositiva dije que no era una dicotomía. Es un modelo y que estaba describiendo dos extremos. Casualmente, eso que usted menciona, ¿no? Hay otro modelo teórico que no presenté, que desarrolló una psicóloga del desarrollo de Turquía, donde este modelo lo potencializa y lo amplía en las culturas de la relacionalidad. Entonces, si hacemos de nuevo esa gráfica, esa lineal, la cultura costarricense es una cultura de la relacionalidad autónoma. O sea, que tenemos más rasgos cercanos a ser más autónomos o algunos valores de culturas distales. Eso está muy relacionado con la escolaridad. Eso está muy relacionado con la zona. En zonas urbanas, en zonas de mayor escolaridad, tienden a darse estos patrones, ¿verdad? Pero estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo que acaba de escribir es una muy interesante asimilación de ese acervo de la historia migratoria que tiene la familia, de toda esa experiencia, se han permeado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, me parece que no es que tenemos que buscar de nuevo el tipo ideal. Usted está describiendo una situación donde la familia está funcionando. Yo creo que eso es lo primordial. Funciona para empujar a los chiquillos que vayan a un emprendimiento, pero acogemos y cuidamos cuando se está necesitando. Pero sí, no es un modelo dicotómico. Luego puedo compartirle literatura al respecto. Gracias. Bueno, buenos días. Primero, agradecer por la charla y luego, reconociendo como el rol de la familia y la importancia en la cultura latinoamericana que le da a la familia, cómo podemos, y también reconociendo como el hecho de que en un mundo tan globalizado en el que estamos viviendo cada vez un alza de la individualidad y viendo cómo poco a poco vamos abandonando este rol de familia, no solo como biológica, sino también un rol de familia social en donde creamos vínculos fuertes, ¿cómo podemos rescatar esta idea de familia y esta cultura de familia con un contexto en el que primero las políticas públicas responden a una individualización del ser humano, segundo, una historia que nos ha mostrado en el contexto latinoamericano que la familia, más que ser una red de apoyo, es un espacio para solapar violencias estructurales, y ese, ¿sí? Y que van replicando justamente las mismas violencias que no están siendo rescatadas por las políticas públicas. Entonces, ¿cómo podemos, como docentes, pero también como individuos, ayudar a volver a crear estas redes de apoyo más sanas y buscar una manera de huir de la familia tradicional que nos ha traído todas estas dificultades y que ahora en un contexto actual podemos identificar toda esa situación que se está dando sin, a ver, ¿cómo podemos rescatar eso
sin volver a caer en lo mismo y en un contexto tan complicado actualmente. No sé si me doy a entender. Creo que le capto. Y voy a tratar de responder concretico porque si no nos vamos a echar un miche teórico aquí. ¿Qué es la familia tradicional para usted? Digamos, no en el concepto de familia tradicional, padre, madre, hijo, etcétera, 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 sino como estas redes de familia que como latinoamericanos conocemos, sabemos, y justamente todo lo que usted comenta de la multigeneración, de las redes de apoyo, etcétera, 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 que también establecen todos los valores que también nos comentó en la charla y como esta cuestión más estructural que se ha ido dando. A ver, no, como le dije, no voy a profundizar. Creo que entiendo cuál es su pregunta. Y tal vez parte de que voy a hablarles desde lo que es mi elaboración después de muchos años de estar en la academia, transmitiendo, enseñando psicología. Un efecto de la culturación académica ha sido que lamentablemente una gran tendencia, no todos, de nosotros hemos reforzado un concepto de que la familia, y entre comillas, la familia tradicional es perjudicial, ¿no? ¿Y esto en qué se ha sentado? De que cuando hemos leído a Piaget, las teorías freudianas, todas las otras, teoría de sistemas familiares, etcétera, todas estas teorías están elaboradas a partir de experiencias de un mundo cultural muy diferente al nuestro. Entonces, la constitución familiar, que tiende usualmente a defenderse, cuando en clínica hablamos, hay que, atacar un tema de violencia intrafamiliar o atropello a los derechos humanos, a fin de cuentas siempre se está apelando al modelo de la familia occidental, del norte occidental. Una familia que usualmente además, como ya dije, tiene características muy diferentes. Vean, la violencia existe en todo lado. Ahí, y lean, ahí en desarrollo en algún momento yo daba un capítulo que tenía que ver con la agresividad. A muchas personas no les gusta esa tendencia, ese enfoque teórico, pero la agresividad es un potencial que todos, usted, yo, todos, mi abuelita, mis papás, mis hijos, los vecinos, tenemos, ¿verdad? A mí me parece que hay que tener mucho cuidado con satanizar y hablar que la familia tradicional es mala. Toda satanización, ahora lo estamos viendo, ese es un móvil muy útil, ¿verdad? Cuando los miércoles en las conferencias de prensa comienzan a tirarle a todos los enemigos, a todo lo que no soy yo, a lo extraño. Tal vez tratando de responderle cómo remozar y solventar los riesgos que de nuestra constitución familiar, sí, yo creo que los programas de educación, por ejemplo, ustedes que van a ser educadoras o son educadoras, en la medida en que engloben que la educación no es solo un proceso individual remitido al niño o a la niña, sino que se incorporen a las familias, no solo para que aprendan, sino que las familias nos enseñen cosas. La Fundación Pan y Amor ya va a ser como 15, 20 años, fundó un programa muy interesante donde, no recuerdo el nombre, pero se fundamentaba en este concepto de familias. Entonces, lo que procuraban era que capacitar familias específicas en comunidades para que éstas promovieran actividades de integración en la comunidad. Reforzaban un tema de identidad, reforzaban que la gente se conociera, que desarrollaran fuentes de colaboración y de apoyo para el cuidado de los niños, eventualmente luego para el cuidado de los adultos mayores, etcétera. En la medida en que nosotros abonemos a todas esas cosas más positivas, y tal vez yo peco aquí de optimista, estamos trabajando para prevenir el tema de la violencia, ¿verdad? Pero ojo, es que no hay que satanizar porque esa satanización lamentablemente sirve mucho para favorecer la culturación que nosotros tenemos de modelos de familia que en realidad no existen, existen solo en el papel. Lo que sí tenemos que trabajar es cómo opera la violencia. Y opera de muchas formas, algunas tan complejas y sofisticadas que a veces se nos pasa,
¿verdad? No sé si respondí la pregunta. ¿Colega? Ok, gracias. Sí, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta era más o menos que en qué tanto puede variar el nivel de afectación a la salud mental de las personas cuando se vive un rechazo familiar o una familia disfuncional según la sociedad en la que se hayan desarrollado. Es decir, qué tanto puede afectar a una persona que se ha criado bajo el familismo o en Latinoamérica a comparación de una persona de países más industrializados o bajo modelos distales como puede ser Alemania, por ejemplo. Muy interesante, pero vamos a ver. El familismo no es un modelo, es digamos, un concepto que se ha utilizado para abordar valores, estructuración, ¿verdad? La primera parte de la pregunta suya diría que, usted comenzó diciendo qué tan grave sería o qué tanto puede afectar. Todo, sí, todo lo afecta. Pero lo puede afectar tanto una familia de un modelo como de otro. ¿Por qué? Porque eso da cuenta precisamente de cuando las estructuras no están favoreciendo el desarrollo, no están favoreciendo el bienestar. Entonces, diferencias, aquí estaríamos hablando cuáles serían las diferencias en la patología que se desarrollaría. Bueno, si es del lado más latino, ¿verdad? Y voy a estar a merced de estructuras de control autoritario, impositivos, con unos roles de género pero rajados, ¿verdad? Y todo lo que sabemos que eso conlleva. Pero si nos vamos a la acera del frente, manejando que sean solo 2 aceras, ¿verdad? Lo que encontramos son patologías que rayan mucho no solo en la soledad o se basan en la soledad y el aislamiento, sino con una grandísima desconexión social, ¿no? Esa desconexión social que genera, bueno, yo estoy viendo mi mundo y el mundo debe funcionar acorde como yo lo veo. Ustedes no habían nacido, y no sé los nombres de los más recientes, pero las matanzas en Columbine, por ejemplo, o estas matanzas que se dan en las escuelas y colegios gringos, o estos tierraplanistas que dicen que el mundo es plano, que la tierra no es redonda. O sea, personas que llegan a un nivel de desconexión con la realidad, y aquí estoy poniendo cosas tal vez un poco extremas, ¿verdad? Tal vez las más extremas son las que llevan a la violencia, que a fin de cuentas cualquiera de las dos atenta contra el bienestar y la vida humana, ¿verdad? La apelación mía es que nos resistamos y procuremos conservar lo que sirve y seguir trabajando para mejorar lo que no sirve o lo que nos hace daño, ¿verdad? Y tener mucho cuidado de caer en esas dicotomías. Es que es muy fácil. Nosotros hemos crecido bajo esas premisas, ¿verdad? La lógica occidental judio-cristiana es dicotómica. En la teología católica, el cristianismo se encaramó Platón, gracias a San Pablo, pero en realidad el mundo no está partido en dos. Y es eso, yo creo que lo más dramático es que estamos perdiendo la capacidad de poder identificar todos los matices intermedios, todas las tonalidades de gris. Entonces, si hay alguien que piensa diferente a mí, no es que sea malo ni es enemigo. ¿Qué puedo aprender yo de eso? Pero que la otra persona también esté abierta a que puede aprender de mí. Entonces, de nuevo, si esos estilos o las características que usted mencionaba, por ejemplo, aniquilan o inhiben los vínculos, estamos mal. Si estas los favorecen, los sostienen con sus particularidades, en buena hora. Ahí la humanidad no está en curso de colisión. Respondo a su pregunta. Sí, gracias. Muchísimas gracias por participar, por involucrarse, por hacer las consultas. Yo creo que estos espacios son muy necesarios dentro de nuestra academia para que reflexionemos y construyamos nuevos posicionamientos hacia las demandas que nos enfrentamos.
Y yo creo que a manera de síntesis podemos rescatar la noción de lo que comentaba ahora Mariano, de que la familia es un factor protector, pero también es un factor de riesgo. La estructura de la familia que asigna una serie de roles, de responsabilidades y de beneficios a cada una de las personas que ahí conviven, puede hacerlo de una manera democrática o puede hacerlo de una manera autoritaria, que tiene el costo de muchas veces la salud mental, a propósito de esta pregunta que decían. Entonces, creo que no debemos dejar de lado esta noción tan importante. Y el otro elemento que me parece fundamental tiene que ver con la adaptación, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que manejar estas estructuras con una flexibilidad tal que nos permitan responder a los diferentes retos que tenemos? Y a propósito también de la pregunta que antes comentaban, la familia como producto cultural es lo mismo que un lenguaje, ¿verdad? Y nosotros podemos ser bilingües y sabemos cuándo usar un lenguaje y cuándo usar el otro. Bueno, creo que lo mismo aplica con estos modelos familiares y de interrelacionarnos. Dependiendo de la situación, podemos utilizar más una estrategia que otra, y yo creo que eso es muy saludable, y creo que es a lo que deberíamos como grupo abogar. Muchísimas gracias, y le doy entonces la palabra al profesor Mariano. No, yo quería agradecerles, de verdad. Qué chiva cuando a uno le preguntan cosas, de verdad. Yo no sé si ya es que estoy más viejito, pero es bien agüevado llegar a un lugar y que pregunta, no, muchas gracias, ¡pum!, todo el mundo se va. Entonces luego uno dice, ay carajo, ¿a dónde no la pegué? O sea, ustedes pregunten lo que entiendan, lo que no entiendan, o comenten si tienen una opinión, no importa que sea diferente, que sea contrastante, pero les quiero agradecer porque ha sido un público muy lindo y les deseo muchos éxitos y en la vida, en lo profesional. Y de nuevo, muchas gracias a Luis Diego, a todas ustedes.